Vamos a comenzar a continuación una serie de videos relacionados con la unidad número 4 del programa, es decir, la Edad Media. Y lo primero es dar un concepto de qué fue la Edad Media, cuál fue su importancia y cuál el rendimiento en términos históricos, es decir, cuál ha sido el aporte de ese periodo de la humanidad a nuestros tiempos. Si tuviéramos que definir a la Edad Media, diríamos que es el periodo histórico comprendido entre el siglo V después de Cristo y el siglo XV de nuestra era, el periodo más exactamente comprendido entre el año 476 después de Cristo, con la caída de Roma, hasta 1453, la caída de Constantinopla, es decir, el periodo que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta la caída del Imperio Romano de Oriente. Este hecho, el comienzo de la Edad Media, no se dio por casualidad. Los historiadores señalan con acierto que el corte entre una época y otra nunca es abrupto y generalmente una época se preanuncia en una serie de eventos y a su vez desde su propia culminación ya está a su vez proyectando la etapa subsiguiente. En el caso de la Edad Media, yo diría que los antecedentes habría que rastrearlos por lo menos en el siglo III de nuestra era. El mundo romano llegó a su esplendor en el siglo II después de Cristo, particularmente con una dinastía, la dinastía de los Antoninos, fueron 6 emperadores. Esta fue una época particularmente brillante de Roma, cuando alcanzó su apogeo militar, económico, la mayor extensión geográfica, es decir, el cenit en términos de astronomía, el punto máximo, fue en el siglo II después de Cristo, y a partir de ahí empieza un periodo de decadencia, con momentos de mayor aceleración en esa caída, momentos en que parecía revertirse ese retroceso, pero lo cierto es que la propia extensión geográfica, es decir, la amplitud de los territorios que tenían bajo su dominio los romanos, comenzó a ser un verdadero problema, porque los romanos habían conquistado toda Europa, el norte de África, lo que hoy conocemos como Cercano Oriente, es decir, desde Israel, el norte de África, España, Portugal, el archipiélago británico, en el norte prácticamente hasta Dinamarca y en el este hasta una parte de lo que hoy sería Rusia. Todo eso era el Imperio Romano. Además de esa extensión geográfica, el gasto comenzó a incrementarse, el lujo. Por otra parte, en Roma, Roma capital, los que trabajaban en el siglo III y IV de nuestra era ya eran pocos y en general todo el gasto enorme de recursos que se hacía descansaba sobre el esfuerzo de las provincias que estaban asfixiadas económicamente, porque se les exigía y porque además sobre todo la carga tributaria que tenían que sostener era realmente muy pesada. Y a todo esto se sumó una corrupción que se fue extendiendo, una corrupción generalizada que hizo de alguna manera que las estructuras de gobierno se fueran debilitando. Todo lo contrario de lo que había vivido Roma allá por los siglos V, IV y III antes de Cristo, en el advenimiento de la época republicana, donde Roma tenía ante todo un espíritu de austeridad y de sacrificio comparable en el mundo antiguo con lo que podían ser los espartanos. Bueno, todo eso cambió y este cúmulo de factores, sumado a la aparición de los bárbaros, terminó generando la caída del Imperio Romano de Occidente. Menciono los bárbaros porque la presencia de estos pueblos que se comenzaron a agolpar en las fronteras, sobre todo desde las fronteras norte del imperio, fue un fenómeno esporádico al comienzo y después tendió a ser permanente. Y durante los siglos III y IV solamente 2 emperadores romanos, Diocleciano, que gobernó entre el 284 y el 305 de nuestra era, y luego Juliano, quien lo hizo entre el 331 y el 365 de nuestra era, lograron contener a esos pueblos bárbaros. Pero lo cierto es que después de la desaparición de Juliano, sobre todo, el avance fue mucho más intenso. Fue así entonces que, llegando al final del siglo IV, el emperador Teodosio I decidió dividir el imperio, primero para evitar una guerra civil entre sus 2 hijos, Honorio y Arcadio, pero además para, por un principio de buena gestión, dividir el dominio de modo tal que la enorme extensión romana se pudiera gestionar desde 2 puntos, Roma en el occidente, Constantinopla en el oriente. Y ese fue entonces
el momento de la división en el año 395 después de Cristo del Imperio Romano en dos grandes imperios. El Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Honorio quedó al frente de Roma, Arcadio lo hizo en Constantinopla. Y la suerte de estos dos sectores del imperio fue no solo distinta, yo diría fue antagónica, porque mientras en el Imperio Romano de Occidente la decadencia y la descomposición se precipitó hasta la caída, la implosión en el año 476 de nuestra era, en el Imperio Romano de Oriente todo lo contrario, se produjo una estabilidad que permitió la supervivencia del Imperio Romano por 1000 años más hasta 1453.